Buen día, con una información muy importante el día de hoy, el decreto 441 que salió publicado en el Boletín Oficial, y es que el Estado a través del ANSES amplía su influencia en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, se lo voy a explicar tal como fue redactado el decreto 441. Decimos, ANSES y aportes jubilatorios. El 5%, el tema es así, cuando se estatizan las AFJP, el Estado toma esa participación en las empresas, que en muchos casos llega incluso hasta el 30 o 31%. Ahora, había un inciso de un decreto, de una ley, que decía que las AFJP, aunque tuvieran 10, 15, 20 o 30% de las acciones, no podían tener más del 5% de los votos. ¿Se entiende esto? Solamente el 5% de los votos, fuera cual fuera la cantidad de acciones que tenían. Bueno, con este decreto se borra ese límite. Para el gobierno, este límite del 5% no debe estar más, dice, incide directamente sobre la debida y adecuada defensa del derecho que existe el accionista del ANSES FGS. FGS es Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es el fondo que se conformó con la plata que era la AFJP y ahora maneja la ANSES. Lo que dice el decreto 441, en otras palabras, es que esto es para defender el derecho de los futuros jubilados, el de los aportantes y beneficiarios de la jubilación. Este es el decreto. ¿Qué más dice? La limitación que ya no existe justamente es ese 5%, se traducía lo que dice que esto era la preocupación del Estado Nacional porque las AFJP no controlaran el gobierno de las sociedades. Como las AFJP ya no existen, ese límite del 5% se elimina. Hay algunos casos en los cuales ya el Estado Nacional ha nombrado directores en empresas, por ejemplo, en las empresas de Techín, donde estaba Aldo Ferrer, que ahora se fue. Se está mencionando un director que por ahora parece no ser del gusto de Techín, pero hay antecedentes de esto. ¿Qué podrá hacer el Estado? A ver, hasta ahora el Estado tuviera, repetimos el concepto, tuviera 10, 15, 20 o 30% de la empresa, solamente podía tener el 5% de los votos. A partir del decreto que salió hoy en el Boletín Oficial, va a tener la cantidad de votos que equivalga a las acciones que tiene, excepto que sean acciones que valgan menos votos, pero eso habitualmente no ocurre. ¿Qué podrá hacer el Estado? Y acá está la parte sustancial de la información. Por ejemplo, intervenir en la política de distribución de dividendos. Podría decir a través de sus directores, bueno, yo quiero que se repartan más o menos ganancias y se invierta más o menos. Decidir inversiones. También, por supuesto, siempre dentro de los límites de la cantidad de acciones que tenga el Estado en cada empresa. En ninguna de estas tiene mayoría accionaria. Y aprobación de estados contables o no aprobación de estados contables. Podría tranquilamente decir, los directores de Estado podrían decir, no, yo no estoy de acuerdo con que se aprueben los estados contables de esta manera, como ha ocurrido en el caso específicamente de Papel Prensa.